Hoy, ¿se acuerdan que aprendimos lo que era un agente? Vamos a redoblar la apuesta, porque nos vamos a ir con mucho conocimiento de esta tarde. Hoy vamos a conocer un nuevo concepto que seguramente hayan escuchado. Quantum Computing. AIA, ¿no? Estamos tratando de entender la inteligencia artificial generativa, a los agentes, RPA, cómo pueden cambiar las finanzas, cómo pueden cambiar al mundo. Y ahora vamos a hablar de Quantum. Y tenemos realmente un lujo de panel para hacerlo. Quantum Computing, la tecnología que va a revolucionar todo, empezando por las finanzas, esa es la promesa. Facundo Martín Díaz es presidente y fundador de Q99. Zaira Nazario es Director of Science and Technology de IBM Quantum. Bienvenidos a ellos. Bueno, chicos, bienvenidos. Gracias. Qué bueno Muchas poder gracias. conversar, qué bueno poder hablar de este concepto que creo que a muchos de los que estamos aquí todavía nos cuesta comprender. Hoy hablamos de IA y estamos hablando de una computación tradicional que muchos somos que fuimos llegando, no nacimos con ella. Y ahora nos dicen, no, la computadora tradicional se rompe, hay algo superador, hay otra manera de pensar al cómputo, a la rapidez, a la eficiencia, a la asertividad. Todo eso y mucho más es Quantum Computing. Zaira, bienvenida. Gracias, y me gustaría gracias. arrancar contigo que desde la academia y podés explicarnos mejor que nadie y bajar este concepto. Para nosotros que no somos tecnológicos, Dale. poder entender Quantum Computing y la diferencia con la computación tradicional que la mayoría conocemos. Vale. Pues yo creo que para entender lo que es, las implicaciones, la diferencia, a mí me gustaría empezar por lo que no es. No es una manera de continuar avanzando en la ley de Moore que oímos todo el tiempo, ¿no? en computación tradicional. Es realmente la primera vez en la historia de la computación que vemos un paradigma de computación completamente nuevo, que surge de un replanteamiento de la naturaleza misma de la información. O sea, que es algo distinto que nos lleva entonces en una curva exponencial diferente a la de la ley de Moore. Tampoco se trata de resolver los mismos problemas de la misma manera, pero más rápido. ¿No? Entonces, una forma intuitiva de entender esto es, piensa que te dan un problema donde tienes que multiplicar dos números enteros de 2048 bits. Sí. A una computadora tradicional hacer eso le toma 2,5 milésimas de segundo. Si lo tratas de hacer con una computadora cuántica, a ella le toma 75 segundos. Es 30.000 veces más lenta. Entonces, claramente no gana porque está haciendo lo mismo, pero más rápido. Ahora piensa en el problema opuesto. Tienes que factorizar un número de 2048 bits. Tienes que encontrar dos números que cuando los multiplicas te dan ese número. Ese problema ahora a la computadora tradicional le toma casi 5.000 millones de años CPU resolverlo. Es tan y tan difícil que de hecho lo usamos en criptografía para proteger los datos y las firmas digitales. A una computadora cuántica le toma alrededor de 8 horas. 5.000 millones, 8 horas. Ese es el paradigma del que nos estás contando. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, no gana porque gana porque realmente está representando la información de una manera diferente, está reformulando el problema y entonces, bueno, pues al hacerlo cambia la complejidad del problema. CPU, si pensamos en CPU, son muy buenos en aritmética, suma, resta. Sí. Si pensamos en GPU, son muy buenos en operaciones matemáticas que envuelven vectores, matrices, tensores, o sea, álgebra lineal, que puedes paralelizar. Las computadoras cuánticas son ideales cuando se trata de encontrar correlaciones o relaciones entre variables y propiedades globales. Entonces, de hecho, el problema que acabamos de dar el ejemplo de factorización funciona
por eso, funciona porque hay una estructura muy especial que está escondida en ese problema. Hay un patrón que se repite en una secuencia de números. Y si encuentras el intervalo al que se repite, eso está relacionado a los factores que quieres encontrar. Entonces tienes esta máquina que de momento te está mirando el problema como si fuera un interferómetro matemático y encontrando esos patrones que están escondidos. Así que ahí pues ven que no es algo que te va a resolver todos los problemas. Se complementa con la computación tradicional, siempre lo que entra va a ser tradicional, lo que sale es tradicional. Pero sí pensamos que va a ser muy ventajosa en unos problemas muy selectos con propiedades muy especiales, pero que son muy importantes. Cuando se trata, por ejemplo, de simular materiales, porque quieres descubrir materiales que sean que tengan cierto tipo de propiedades, que sean quizás resistentes a ambientes muy extremos, que sean ligeros pero a la vez muy fuertes, o sea, resistentes a cosas, anticorrosivos. Cuando son problemas que envuelven datos con estructura y pensamos que eso puede pasar en casos de aprendizaje automático. O en otros problemas que la ventaja pensamos que es menor, pero que incluso ventajas menores en precisión, pues te lleva a ganancias grandes, que pues, es optimización, muestreo, que es importante para las finanzas, que pues, Facundo tiene experiencia con eso, pues son ejemplos de ese tipo de cosas. Gracias. Facundo, como emprendedor e inversor de tecnologías de frontera, que lo venís haciendo hace tiempo, ¿por qué la apuesta a Quantum? ¿Qué viste? ¿Qué estás haciendo? Qué bueno que empezó ella, porque no hubiera podido explicar todo esto, así que genial. Pero bueno, se resume a lo que se está contando. O sea, estamos ante un nuevo paradigma computacional porque no viene a reemplazar, sino que viene a complementar y a darnos oportunidades y posibilidades que hoy con el sistema binario de ceros y unos no tenemos. Nada, es transformacional. Imagínate si yo voy atrás y te cuento cuando empezaba Internet y te trato de describir cómo vivimos hoy, sí, esto es loquísimo. Ahora, imagínate esto y eso con el poder computacional que tenemos hoy. Ahora, con un poder computacional exponencial en el estadio que estamos, lo que sí estoy seguro que lo que se viene es transformacional. Y también pasaron algunas cosas, ¿no? Que está en un estadio de madurez o inmadurez, porque todavía es difícil utilizarla, hay errores, hay temas técnicos y de hardware no resueltos, pero sí ya se puede empezar a utilizar. Entonces, más como no visionario, sino como empresario, emprendedor, entiendo que ahí hay una oportunidad enorme cuando te metes y empezás, son estadios ideales para nada, empezar a jugar con algo que es transformacional. Esa es un poco la apuesta. Imagino a más de uno que está sentado y dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo empiezo a investigar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer algo en finanzas hoy? ¿Qué pueden hacer hoy con Quantum? Bueno, nosotros, Q&A Internet es una compañía muy concreta, es de data. Nosotros entramos en Quantum porque utilizamos poder computacional cuántico y algoritmos cuánticos, pero lo que sí vimos, y un poco hiper resumido, es que la AI va a seguir evolucionando. ¿Sí? Pero hoy vemos que tiene limitaciones, que es la cantidad de data que puede procesar y el poder de cómputo que tenemos con la computación binaria. Eso, la computación cuántica te trae otras posibilidades, pero también entendimos, y esto también como consultor y muchos años en compañías trabajando en data, es que el paradigma con el que hoy manejamos la data es obsoleto. Por más sofisticado que sea cualquier data lake, son filas, columnas, silos de data, dependiendo de los software de gestión y demás. Entonces, lo que nosotros primero hicimos o tratamos de hacer diferente es permitirle a las compañías interconectar toda la data. Con esto que decía ella, estas correlaciones que se pueden hacer con computación clásica o tradicional, pero se varían meses, años y ni hablar de recursos económicos. Hoy con algoritmos cuánticos podemos, resumiéndolo, pero permitir a la compañía romper esos hilos de data, hacer que esa data fluya. Nosotros estamos trabajando con investigadores, con científicos. Es lo lindo también de esta tecnología, que a mí en particular me llevó a trabajar por este estadio de inmadurez. Necesitas científicos, físicos, matemáticos, emular sistemas biológicos versus los clásicos librerías de data. Y a partir de ahí, otra cosa muy interesante es darle poder probabilístico a la AI. Es decir, vos
ChatGPT lo usás y te va a dar una respuesta basada en lo que fue entrenado para atrás, o sea, sus redes neuronales y demás. Lo mejor que te va a dar es algo mirando para atrás. Eventualmente, la computación cuántica, caso por caso, algoritmo por algoritmo, le puede permitir, además, y con estas particularidades de los qubits, que son partículas subatómicas, es algo muy loco, no me meto ahí, pero la posibilidad de ver todos los escenarios posibles hacia adelante, ¿sí? Y darte, me gusta decir que va a poder ver el futuro, la AI no, pero con computación cuántica eventualmente podría modelar casi infinidad de escenarios posibles y no solo darte una respuesta con lo que fue entrenado para atrás, sino eventualmente entendiendo cuál es el escenario que mayores probabilidades tiene de atender mejor tu necesidad, lo cual... Hoy a la mañana hablamos en varios paneles sobre la importancia de diseñar futuros posibles, ¿no? La importancia de liderar diseñando futuros posibles, inciertos, no inciertos, con quantum, sin quantum, en Argentina, en otro lado. Bueno, parece que aquí se abre una nueva oportunidad. Zaira, ¿qué desafíos tenemos, no? Quantum, tuve la suerte de viajar hace varios años a IBM y ver la computadora. ¿Vieron alguna vez una computadora cuántica? Es un extraterrestre. Y verla y era todavía una promesa. ¿Cuánto de promesa es? ¿Cuánto de realidad? ¿Y cuáles son los desafíos técnicos, físicos que todavía hay para que se popularice, que se masifique? Te voy a mencionar dos. Empezando por, necesitamos llevar el nivel de errores en las operaciones que hacemos entre qubits. Sí. Todavía un poco más abajo de lo que necesitamos, menor a lo que necesitamos para empezar a implementar los códigos de corrección de errores. Entonces, con eso pues igual, estamos viendo unos avances muy rápidos en la calidad de los procesadores, con lo cual estamos muy cerca de ese nivel. Escoger el código correcto es súper importante porque eso es lo que te determina la arquitectura, te determina qué tipo de conectividad, qué tipo de modularidad. En IBM, yendo a lo que viste, ¿no? Todos esos ingredientes de las piezas de tipos de modularidad y conectividad que vamos a necesitar para ese código, ya los demostramos. Entonces, el reto ahora es hacer que funcionen mejor, es integrarlo todo. Y es demostrar que podemos hacer circuitos cuánticos universales completamente corregidos, con los errores completamente corregidos, lo que llamamos fault tolerant, que contengan pues todas las operaciones que serían necesarias para computación universal. Bien. Y luego ya entonces escalar esos sistemas a pues, los tamaños que necesitamos para atacar problemas que sean de importancia industrial. ¿Dijiste pronto? ¿Pronto cuánto? La primera computadora completamente fault tolerant a escala del mundo, estoy hablando de 200 qubits capaces de resolver alrededor de, o sea, de ejecutar 100 millones de operaciones. A ese nivel vamos a poder resolver ciertos problemas en física de materia condensada, algunas simulaciones de materiales relativamente sencillas. Eso va a pasar en el 2029 con Starling en IBM. Ya de ahí, cerca del 2033, vas entonces a tener un sistema mucho más grande donde ya no son 200, son 2000 qubits lógicos, ya no son 100 millones de operaciones, son 1000 millones de operaciones. Y ya entonces empiezas a escalar a problemas mucho más complejos a más escala. Y eso me lleva al segundo reto que quería mencionar, que aludiste a eso, y es el desarrollo de algoritmos. Al final, estas máquinas, lo comentaba cuando estábamos hablando un poquito afuera, son tan útiles como los problemas que nos ayuden a resolver. Claro. Y para eso necesitamos poder encontrar nuevos algoritmos que sean más eficientes. Entonces, eso requiere no solamente el conocimiento de expertos en computación cuántica, requiere el conocimiento de expertos en los distintos campos de aplicaciones. Claro. Y requiere unir esas destrezas para juntos poder encontrar el tipo de ventajas que nos va a traer no solamente la computación cuántica de por sí, sino incluso más importante, la unión de la computación cuántica con la computación de alta precisión y la IA para resolver grandes retos. Facundo, hoy a la mañana me levanté y mi casilla de correos, el primero era de Q99 contando novedades y un nuevo estudio que ustedes están lanzando y contando algunas cifras de Quantum. ¿Las podés compartir?
Sí, bueno, un poco trabajando, tomando benchmark y gracias a mucha gente de la industria, que muchos están por acá, un poco lo que nos propusimos es ver el impacto que esto podría tener. Antes de contarte algunos números, sí algo clave. O sea, la computación cuántica no viene aislada. Nosotros entendemos lo que se viene particularmente en los factores transformacionales, que son 3. La data, hay que cambiar el paradigma de cómo usamos data. Sí. La inteligencia artificial, sin duda, la data es la materia prima. La inteligencia artificial empezamos a tener esa orquestación, esa capacidad de entender, procesar y generar cosas. Y computación cuántica como un boost que te permite, sobre todo lo que es simulaciones, optimizaciones y demás. En base a eso y tomando también algunos benchmarks de referencia a nivel global de casos que existieron y lo que tratamos es de ver muy de la banca argentina, ¿no? Que tiene otra lógica, ¿no? O sea, que por ahí ves en otros mercados más competitivos y también en la lógica de Argentina. Por tirarte algunos números de referencia, es una banca que, o en un sistema financiero que el 9% del PBI son préstamos privados, versus Latinoamérica, no te digo países sofisticados, está cerca de 45-50%. Un negocio de la banca, cuando ves los balances, información del BCRA, que es 60-70% la mesa, ¿no? O sea, versus lo que es el negocio de préstamo, que requiere otras capacidades. Además de contextos como fintech, que entran, ¿viste?, por la ventana y crecen a 23% anual, la banca está ante un desafío y el utilizar estas tecnologías no solo le permite sacar ventajas competitivas, sino que prepararse para eventualmente lo que estamos viendo, cambio país, macroeconómico, si eso escale y empezamos a tener que competir más en lo que es segmento de industria, préstamos, clientes y demás, la banca va a tener que reorientar su negocio y sus inversiones. Algunos números que vimos es que, por ejemplo, en optimización de portafolios te da un 12% alfa. Alfa quiere decir que si la media sacó un 10, con esta combinación de estas 3 tecnologías, hoy ya algunos actores a nivel global y eventualmente se le puede sacar un 12%. En lo que es riesgo crediticio, o sea, prevenir riesgo crediticio y fraude, riesgo crediticio entre un 12 y un 18%, y fraude, detección temprana hasta mejoras de un 50%. Increíble. Lo cual el impacto es enorme, pero lo más interesante es que también pasé toda mi vida en Accenture implementando en banca grandes sistemas. Hoy tenés la oportunidad de empezar con... No necesitas decir, che, hago un proyecto de 100 palos verdes. ¿Hay que tener una billetera gigante para explorar Quantum o no? No, justamente lo interesante y lo que me parece que hoy lo que te permite, no solo Quantum, sino la lógica de las tecnologías y la accesibilidad y la madurez que quieras es, podés empezar con pilotos, probar algo sobre tu capa, sobre tu stack tecnológico actual y decir, che, empiezo a laburar este proceso desde este nuevo paradigma, desde este nuevo modelo, combinando una nueva forma de manejar data y AI y eventualmente con poder computacional cuántico y comparar. Claro. Después de ahí te vas a intentar escalar. Las Claro. computadoras cuánticas todavía son caras, pero viste que la tecnología... y complementando lo que ella dice es, ella habla de full tolerance, o sea, la computadora andando impecable, pero hoy ya se puede usar. De hecho, nosotros utilizamos la computadora de IBM, Qiskit, existe un lenguaje de programación. ¿A qué voy con esto? Nosotros como compañía estamos full y por suerte nos está yendo bien, pero no hay que tenerle miedo. O sea, a veces, viste, asustan los conceptos y todo, pero nada, creo que mi experiencia como emprendedor, si querés, me dice, si te metes antes, tenés más posibilidades Lo que mencionaste del benchmarking es súper importante entenderlo desde ahora, incluso Totalmente, con esta máquina noisy, ¿no? Y eso es Desde ahora. negocio. O sea, Exacto. te guste o no la computación cuántica, ¿no? Es negocio. bottom line. O sea, te pegan el negocio y tenés la capacidad de sacarle provecho. Hoy estamos mirando al futuro, no solo reinventando el presente, sino que estamos mirando al futuro. Así que los quiero invitar para cerrar a los dos a que nos ayuden a pensar ese futuro. Nos tiraste unas cifras cercanas, 27, 28, 33, que vamos a tener novedades. ¿Qué vamos a poder hacer con Quantum en 2040, Zaira? Qué difícil. Por lo que es difícil es porque una vez tú pones tecnología en las manos de la gente,
hacen aplicaciones que uno ni se hubiera podido imaginar. O sea, es que lo tenemos en el iPhone. Lo pones en manos de todos y las cosas que han salido en el App Store es increíble. Entonces es difícil predecir qué tipo de cosas, pero yo creo que una de las cosas que va a tener implicaciones más profundas y que todavía no entendemos todas las ramificaciones y el impacto de eso, es esa convergencia de tecnología. Es cuando empezamos a integrar la computación cuántica con el HPC, con los GPUs, con la inteligencia artificial. Entonces, todas las implicaciones para la ciencia, para el negocio que esa convergencia va a traer. Y todo eso con biotech, ¿no? Imagínate ahí cuando ya se mete la biología, todo lo que va a poder pasar en las próximas décadas con Quantum. Facundo, vamos al 2040. ¿Qué querés estar? ¿Dónde vas a estar invirtiendo en el 2040? Soy medio nerd y me gusta establecer correlaciones. ¿Sí? Nosotros, hoy, el mundo que vivimos, si tomá de referencia la ley de Moore, ¿no? Esta que decía que la capacidad de los microprocesadores cada 18 meses se duplicaba y se reducía el tamaño. Y mirá 20, 30 años para atrás y nos cambió la vida. Somos otra humanidad completamente diferente. 20 años nada más, sí. Tal cual. Ahora, yo te digo algo, si comparas, pones en una escala logarítmica, el avance, la ley de Moore y el avance de la computación cuántica, la ley de Moore es plana. Esa que hoy hablamos del exponencial, es plana. Otro exponencial. Es muy difícil creerlo, pero es así. Sí. No es lo que yo creo, y estamos ahí ese poder computacional. Entonces, lo que sí creo es que vamos a un mundo abundante, a posibilidades ilimitadas como humanos para generar alimentos, formas de energía, expandirnos por el espacio. Estamos encerrados en este planeta porque la tecnología no nos permitió todavía expandirnos, pero va a llegar. Entonces, sí, y tengo 50 años. Empecé laburando con papel, no había computadoras en tecnología y vi todas las transformaciones que vivimos. Creo que los próximos 5 o 10 años van a ser transformacionales. Está bueno meterse, ¿no? Quantum Computing no es el futuro, es el presente. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, chicos.